Estamos en nuestro capítulo número 8, el tiempo pasa volando, así es la cosa. Por fin, de nuevo, nos encontramos, Gaby. Sí, las extrañé un montón. La verdad es que detrás de las cámaras, en el capítulo 7, debo decir que lo disfruté. Fue un gusto escuchar a Marilda, Sí. a Víctor además, hablando en portugués. Hay que decir que se desplegó totalmente. Así que la verdad es que este es un trabajo de equipo. Yo creo que es importante decirlo, Janina lo comentó. No siempre estamos todos acá, hay un trabajo enorme de gente tras bambalinas, los conductores, los investigadores, las y los estudiantes, así que ya que estamos en el capítulo 8, también reconocer que este ha sido un trabajo en el cual hemos ido creciendo. Sí. A lo mejor al principio estábamos un poco tiesos en nuestras entrevistas y también porque yo creo que de a poco hemos ido dialogando mejor con los entrevistados. Sí. No sé qué piensas. Sí, no, totalmente. Sobre todo con las entrevistadas, Sí, en realidad, sí. porque eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Sí, no, súper bien, y también noto ese crecimiento. Es muy divertido porque también hemos tenido que hacer este podcast ahora en este espacio que hemos habilitado para eso, por contingencia, pero que también da muestras de que el trabajo social es así, es flexible, se adapta a los cambios y hay que aperrar con lo que tenemos a mano. Acá tenemos los objetos, artefactos, imágenes que nuestras invitadas de los capítulos anteriores han traído. Aquí están los apuntes de Marilda Yamamoto, el mate de Margarita Calfío, las revistas y las publicaciones de la Tere. Las fotografías también. Las fotografías de la Lili, claro. Todas nuestras invitadas, todas super power, super potentes. Y hoy día les tenemos un capítulo también con una mujer muy power que nos va a estar acompañando, que ya vendrá. Eso, ¿cuál es la consigna de este capítulo, Janina? ¿Por qué no me cuentas un poco? Este capítulo se llama Diferencias y disidencias en trabajo social, debates actuales de los feminismos. Vamos a estar revisando esas discusiones que harta falta que nos hacen. Sí, hasta ahora en nuestros episodios no habíamos tenido una posición tan explícita hacia feminismos y disidencia. Yo diría que habíamos circulado por algunos temas, hemos estado muy centrados en temas de reforma, en temas de transformación social, pero me parece que una disciplina como el trabajo social, que nació, ustedes saben, en 1925 feminizada, donde además se prohibía el ingreso de varones, de hecho se hablaba de una escuela de señoritas, me parece que es un capítulo excelente para debatir y para también traer controversias acerca de cómo entendemos hoy los temas de las disidencias y también, por cierto, los debates tan antiguos sobre equidad de género, igualdades y también oportunidades para todos y todas. Sí. No sé cómo lo ves, Yanni. Va a estar muy bueno este capítulo, así que quédense con nosotras. Ahora vamos viendo, Gaby, qué nos depara Viajera. Sí, Viajera, solo recordarle a nuestra audiencia o a quienes se han sumado por primera vez que también pueden ir revisando los capítulos por separado. Yo creo que eso es una apuesta interesante que hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ver los capítulos completos de esta serie de podcast o pueden ir mirando cada una de las secciones por separado. Particularmente hoy día Viajeras nos va a llevar a un lugar muy interesante, pero solo recordar que en el Viajera anterior estuvimos en la Unidad Popular. Yo digo estuvimos como si nosotros hubiéramos viajado, pero la verdad es que para nosotros Viajera es una experiencia colectiva y es una experiencia donde saltamos, ¿no es cierto?, hacia distintos espacios. Entonces, de la Unidad Popular, donde nos dejó Viajeras en el 7º capítulo, hoy día nos vamos a... Ahí van a ver. Vamos, corre video. Viajera. Episodio 8. Tal vez mi niña. Mira, ahí viene un camión. Súbanse, compañeros. Vamos para Vicuña. ¿Les sirve? Sí, puede ser. Vamos nomás. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Otra vez. Miré por la ventana del camión, que ahora era un tranvía. Afuera,
lo que yo ya sabía. Era otro tiempo, era otro lugar. Chao, gracias. Al bajar, me estaban esperando los años 40. Era el Chile donde gobernar era educar, y el servicio social había sido impulsado con fuerza por el Estado. Allí, una colega esperaba por mí. Hola Olga, justo a tiempo. ¿Cómo está? Bien, largo viaje, pero bien. ¿Y usted? Yo un poco agotada, pero contenta. Le hice clase a las visitadoras sociales, en la escuela que inauguraron el año pasado. Qué bueno. ¿Tenemos visita domiciliaria hoy día o no? Sí, es aquí cerquita. Vamos caminando. Eva, ¿y qué tal estuvo la clase? Bien, bastante bien. Es importante que tomen conciencia de la responsabilidad de todo lo que pueden hacer ante todos los problemas que hay. Sí, tantas enfermedades aún, tanta miseria, cesantía. Es bastante pavoroso el panorama nacional. Claro que lo es. Y precisamente por eso, nuestra tarea principal es servir y educar. Llegamos caminando a unos cuartuchos que estaban cerca de un canal. Ahí, mujeres lavaban ropa y niños jugaban entre el agua sucia y el barro. Aquí aparece, esa, la del portón de madera. ¿Llamemos? ¡Aló! Mamá, mamá, hay una señorita acá buscándola. Hágalas pasar, mijita, voy enseguida. Ordéneme la mesa y puede salir a jugar. Permiso. Gracias, señora Eulogia. ¿Cómo le ha ido con los controles de salud de la niña? Bien. O sea, la llevo cuando puedo. Ya pues. Tiene que llevarla. La niña tiene que estar sana. Sí, pero sí, eso yo lo sé más que nadie, pues. Pero yo trabajo en la fábrica y además acá en la casa no puedo hacerlas todas. Sí, po. Eso es verdad, Eva. Saqué mis carpetas y entre ellas había un diario que llamó la atención de Eulogia. Oiga, ¿y qué es eso? A ver. Sí, claro. Tome. Oh, esto me parece conocido. Boletín La Mujer Nueva. Es un diario de las mujeres que se organizan para exigir sus derechos, para reclamar por las cosas que son injustas. Ah, qué bueno que se hable de eso. ¿Y qué dice? Por ejemplo, lo que dice aquí. Lucharemos contra el fascismo porque tiende a privar a la mujer de sus más elementales derechos adquiridos. Eso es muy cierto. Nosotras tenemos derecho a trabajar y también a ganar igual salario. Bueno, y el derecho a votar también. ¿A votar? ¿En las elecciones? Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, nosotras estamos ejerciendo nuestro derecho a estudiar, a ser profesionales y aportar a la sociedad. Bueno, ojalá algún día. Tal vez más adelante. Tal vez mi niña. Y ya estamos acá luego de haber escuchado y visto nuestra viajera en el tiempo que nos llevó a un momento fundacional clave para el trabajo social, que es la creación, fundación, desarrollo de la escuela Lucio Córdoba, nuestra escuela ancestra, ¿cierto?, en la Universidad de Chile, nuestra alma mater. Así que muy, muy interesante. Felicitaciones al equipo que produce Viajera en el Tiempo. Y aquí estoy
con nuestra viajera en el espacio de los feminismos, del trabajo social, nuestra querida Fernanda Cabezas. Bienvenida, Fernanda, a este estudio improvisado que tenemos hoy día. Estamos felices de tenerte. Muchas gracias, Janina. Yo muy halagada de poder estar en este espacio. Maravilloso. Fernanda es colega trabajadora social, trabaja en la Municipalidad de Los Prados, tiene una cantidad de cuestiones interesantes que contarnos respecto a su intervención profesional, su trayectoria, pero ella nos va a contar. Fernanda, cuéntanos primero de ti, de tu trayectoria, cómo llegaste al trabajo social. Bueno, Janina, la verdad es que, bueno, muy halagada de estar en este espacio. Me han hecho hacer memoria, hermosa memoria. Llegué al trabajo social porque vengo de una familia muy social, muy política. Mi padre, mi madre hicieron que siempre mirara mucho más allá de lo individual, sino lo colectivo, lo comunitario, la importancia de vivir en comunidad, de poder ayudarnos, de ser solidarios, ¿no? Por mi generación me tocó todo lo que fue la dictadura cívico-militar, entonces es un momento de mucha contingencia en lo social y en lo político. Y eso hace que yo decida, cuando llega la hora de decidir, ¿y ahora qué estudio, qué hago? Yo dije trabajo social, porque quiero la transformación de este mundo, porque quiero algo distinto, ¿no? Así que así parto para decidirme a esta hermosa carrera. Sí. Y nada, y luego de ahí creo que lo que viene importante y me marca mucho es mi práctica profesional de trabajo social. ¿Eso dónde fue? Cuéntanos un poquito esa historia. Sí, porque la he estado recordando y es maravillosa porque yo hice esa práctica en una ONG en la época, un organismo no gubernamental llamado Tierra Nuestra, que ya no está, en la zona sur de Santiago, y donde junto a dos compañeras y amigas nos hicimos cargo de la Casa de la Mujer Nalvia Rosa. La Casa de la Mujer Nalvia Rosa, esta mujer, digamos, la nuera de Ana González, conocida en activista de los derechos humanos, ¿no? Y nos hacemos cargo de esta casa. Está jovencita, absolutamente. De la universidad. Tú estás en la UTEM, ¿cierto? Wow, en la UTEM. Recién salida. Estamos hablando hace 30 años atrás, por favor, por lo menos. Entonces, nos piden eso. Y esta Casa de la Mujer está ahí, en la población San Gregorio, ya en la bandera, en ese espacio, y nos piden levantar esta casa. Y es ahí cuando yo entonces empiezo a encontrarme con los temas de género, de desigualdades entre hombres y mujeres, a comprender aquello en esta Casa de la Mujer y en esta ONG Tierra Nuestra, que además tuvo algo súper interesante para mí, porque luego uno con los estudios encuentra este concepto de la interseccionalidad. ¿Cierto? Pero fue ahí cuando yo lo aprendí, cuando todavía no hablábamos de interseccionalidad. Exacto. ¿No? Claro, hace 30 años atrás hablábamos del enfoque de género, pero no estábamos con el aparataje de los conceptos de los feminismos decoloniales, menos la interseccionalidad. Es interesante también pero eso fue la génesis de una cuestión que para el trabajo social se ha vuelto muy importante. Exactamente, fue la génesis. Entonces yo me acordaba, fuimos la primera tesis en la escuela de trabajo social con enfoque de género. Claro. ¿Cómo no recordar a la Tere Quirós en ese momento, una ícono también del trabajo social? La fuimos a buscar, ella no hacía clase en la UTEM, la fuimos a buscar donde ella hacía clase, y entonces fue nuestra guía de tesis. Maravilloso. Para que fuera una tesis con enfoque de género, porque veníamos junto a mis compañeras con este aprendizaje de género y clase, ¿no? Por eso yo decía que ya estaba para mí esto de la interseccionalidad, de comprender no solo que teníamos diferencias como hombres y mujeres, sino también que esas diferencias también estaban en los grupos etarios, capacidades y no capacidades, limitantes, origen, y bueno, la clase social sin duda.
Entonces, nada, así que ahí logramos hacer esta tesis junto a Tere Quirós. Eso es muy pionero. Total. Es muy pionero. Total. La primera tesis con enfoque de género. Sí, Qué interesante cómo lo van a ver esto las estudiantes que hoy día están, por ejemplo, interesadas en estas discusiones. En un tiempo en que hablar de género no era tan sencillo. Para nada. Para nada, no era sencillo. No era bien visto tampoco, era muy nuevo, por eso nosotros tuvimos que llevar a una profesora que supiera del tema, tuvimos que convencer a la dirección de la escuela que necesitábamos a esa profesora para poder hacer esto. Pero también tuvimos resistencia, ¿no? O sea, cuando llegó la hora de defender esta tesis, ¿no? Que tenía este enfoque de género y además enfoques cualitativos, ¿no? Defender todo aquello no fue fácil. Y yo ahí recordé una frase que nos dijo una de las profesoras en la defensa de tesis. Y nos dice, yo lo único que puedo decir es que qué tremendo estas estudiantes que están saliendo, que piensan que es malo atender a los maridos. Entonces, esto era lo que se estaba entendiendo de lo que era el trabajo social con enfoque de género, ¿no? Era como que veníamos a revolucionar algo que estaba tan bien establecido, ¿no? Entonces hubo resistencia. Y como había resistencia y nuestras compañeras y compañeros de escuela sabían que estaba esa resistencia, nos acompañaron a la salida, un grupo, estaban ahí apoyándonos a nosotras tres. Y evidentemente eso hizo que bajara nuestra nota de examen de tesis, pero la verdad que no nos importó mucho. Fernanda, cuéntanos, ¿en qué estás ahora? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde están tus apuestas hoy día? Bueno, yo sigo en la línea y he seguido siempre en la línea, ¿no es cierto?, de este enfoque de género, siempre trabajando en aquello y todo. Y después de reflexiones que me gusta siempre recoger de lo comunitario, del activismo también feminista, desde las reflexiones con colegas también, de cómo viene trabajándose todo el tema, digamos, que tiene que ver con los enfoques de género y el feminismo en la institucionalidad. Y a partir de eso, esta idea de tener oficinas de la mujer, centros de la mujer que empiezan un poco a parcelar, digamos, los temas o a encajonar los temas en un lugar, a mí me parecía, y es una reflexión colectiva, de que la transversalización de género tiene que estar en todo el quehacer de una institucionalidad. Entonces, a partir de eso, que el año 2021 yo me atrevo a plasmar esto, estando ya en la Municipalidad de Lo Prado, digamos, pero me atrevo a plasmarlo en un documento para presentarle una idea al alcalde de Lo Prado, que la trabajo con él durante un año, tuvimos conversaciones con el alcalde durante un año, sobre feminismo, sobre nuevas masculinidades y sobre todo aquello para instalar una instancia en el municipio que estuviera a nivel de la administración municipal y cerca de él como alcalde, ¿no? De tal manera que permeara desde el enfoque de género todo el quehacer municipal, pues trabajar con todas las direcciones. Y bueno, con otras trabajadoras sociales ahí que estuvieron también aportando y ayudando, llegamos a definir lo que hoy día es el gabinete de género en la Municipalidad de Lo Prado. Entonces, en eso estoy ahora desde el año septiembre del 2022, lo concretamos con un decreto alcaldicio en abril del 2023, partí sola, y luego fuimos conversando con el alcalde que yo no podía seguir sola en ese espacio, necesitaba otra compañera, así que ahí estamos con María José Lizana también trabajando en este gabinete de género que lo que busca es transversalizar este enfoque en todo el quehacer municipal, en los instrumentos municipales, trabajamos con todas las direcciones municipales, trabajamos en los planos reguladores con enfoque de género, el plan de desarrollo comunal con enfoque de género. ¡Qué maravilloso! Fernanda, es que es muy potente porque nace de un impulso, de una motivación profunda tuya. Se van sumando otras personas, otras fuerzas, y se logra institucionalizar una idea. Eso toma tiempo. Muchas veces cuando estamos en la formación profesional queremos que las cosas pasen ya y estamos entusiastas, pero también nos desmotivamos, nos frustramos porque los cambios son lentos. Pero aquí hay un ejemplo muy potente de cómo se van
también articulando las luchas, los sentires, y eso se puede convertir en institucionalidad. Yo creo que es súper importante, además de lo testimonial, que por supuesto es la base, ¿no? Así es. Cuéntanos, tú te defines como una trabajadora social feminista. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es eso? Bueno, la verdad que eso no fue siempre, sino que con el tiempo, con los estudios también, ¿no? Hacer un máster de estudio de mujeres y género, comprender mejor todo, fue lo que también a mí me hizo decir, efectivamente, yo soy una trabajadora social feminista. ¿Por qué? Porque no es solo la búsqueda de la transformación social, desde el trabajo social y todo, sino que también ha sido la búsqueda y la práctica de diagnósticos de la realidad mucho más integrales que te aportan las teorías feministas, que te aportan el concepto de género, de poder entender, ¿no es cierto?, que la diversidad que existe y que por lo tanto las políticas públicas van a afectar de manera distinta a las personas, no solo según su sexo, hombre y mujer, sino también según las distintas diversidades. Y es ahí cuando yo digo, bueno, sí, yo soy una trabajadora social feminista porque quiero esta transformación, pero quiero la transformación también de esta cultura patriarcal, ¿no? Que es una cultura patriarcal que además no solo nos ha oprimido a las mujeres, no solo ha provocado violencia sobre las mujeres, sino también oprime también a los hombres y oprime a muchas identidades sexogenéricas. Entonces, desde ahí, yo siempre entendí que desde el trabajo social y el feminismo, yo ampliaba los diagnósticos y la intervención y desnaturalizar lo que estaba naturalizado o lo que estaba normalizado, ¿no? Entonces, eso a mí me hace decir, en el trabajo que yo estuviera, yo iba a poner esta mirada. Para mí es una mirada, ¿no? Es una mirada de la realidad, es una mirada del cambio que quiero, de lo que me gustaría. Entonces, no es la mirada caricaturesca del feminismo de que ahora las mujeres la llevamos. Claro, no. Claro. Tiene que ver con esa posibilidad de hacer una sociedad que sea más equitativa, que sea realmente más justa. Pero tenemos que mirarnos en las diferencias. Exacto. Si no nos miramos en las diferencias, no lo podemos hacer. Es muy interesante porque además de mirar ¿cierto?, lo que pasa en la vida de las personas y de estas identidades tan diversas, también está lo que pasa a nivel macro, ¿no? Estos grandes discursos, a estos mecanismos estructurales, donde el patriarcado es uno muy importante, que está imbricado profundamente con el capitalismo, o sea, es parte de lo que lo alimenta, ¿no? Total. Y en ese sentido las luchas no se pueden pensar por separado, como por una parte la lucha anticapitalista, por otro lado la antipatriarcal, o la anticolonial, etc. Yo creo por ahí, cómo tú has podido trabajar esta idea de las imbricaciones, o también, bueno, hay autoras que hablan de la interseccionalidad, ¿cierto? Más desde el norte global. En América Latina más la cosa de las imbricaciones entre distintos ejes de opresión y privilegio. ¿Cómo lo has visto tú eso en tu trabajo profesional? Sí, cotidiano. Cotidiano, claro. Cotidiano. Pero sobre todo ahora cuando tenemos nuevas problemáticas también, bueno, problemáticas entre comillas, digo yo, con todo lo que es la migración, ¿no? Que también nos muestra otra diversidad, que también nos están mostrando estas diferencias, donde como trabajadoras sociales tenemos que estar siempre mirando desde lo interseccional, que yo decía adelante, el género y clase social, ¿no? Pero ahora es género y clase social, pero también es los orígenes, de dónde vienen las personas, leer a las personas en su propia cultura, en las cosas que traen. Entonces yo creo que en lo cotidiano, esos son estos aportes. O sea, el aporte de la interseccionalidad de verdad, cada vez que tenemos una nueva... yo no quiero llamarla problemática, sino que tenemos una nueva condición o situación social, ¿cómo tenemos que nuevamente leer qué es lo que está ahí? Para mí, lo que hace el trabajo social feminista es estar leyendo permanentemente la realidad, con estos cambios, con estas diversidades. Como hoy día, por ejemplo, también
se está hablando, por ejemplo, de todo lo que son los trastornos cognitivos o los TEA, cosas que tampoco hablábamos en tiempo. Claro, los capacitismos. Los capacitismos, ¿no? Entonces, todo eso. Yo misma, como una mujer con discapacidad visual, también como al principio yo tampoco me mostraba como así, ¿no? Y luego con el tiempo también ir trabajando aquello como una mujer con discapacidad también visual, incluirla en mi quehacer, como un conocimiento también. Entonces, todo esto nosotros lo estamos viendo en lo cotidiano y a diario. Y en las instituciones como los municipios somos los primeros los que nos encontramos con eso. Y como somos los primeros que nos encontramos con eso, somos los primeros llamados, las primeras llamadas a poder entenderlo y ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, para mí, por eso nuevamente, y yo lo pongo en cada reunión que tenemos y todo, es siempre estar abriendo nuestra mente, siempre estar leyendo de nuevo, y siempre estar innovando, ¿no? Siempre estar y haciendo equipo y red. Claro. Eso es, pero fundamental. Trabajar con los demás, trabajar con... estamos muy acostumbrados a trabajar en parcelas. Sí, hay que decirlo. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Porque es más fácil y es más rápido. Logras tus metas rapidito, pero claro, no hay una integración ni de saberes, ni de perspectiva. Exacto. ¿Sabes que hay una cosa que tú mencionaste respecto de esta, donde la lucha está puesta a desmantelar esta idea del patriarcado y los mandatos que nos pone a hombres, a mujeres, a las diversas identidades, como una cuestión transversal? Pienso en la historia del trabajo social. Estamos cumpliendo 100 años y este podcast lo que hace es conmemorar y celebrar este centenario. El trabajo social como profesión surge muy marcado también por estos debates, ¿no? Por estas condicionantes, ¿no? Exactamente. También me gustaría saber si desde tu experiencia profesional has visto cómo estos mandatos patriarcales también se instalan, por ejemplo, en atribuirle a las trabajadoras sociales el mandato del cuidado, a las atribuciones del cuidado, de la contención. Total. ¿Cómo lo has visto todo eso? Porque también eso tiene consecuencias materiales en los salarios, en la precariedad laboral, etc. Así es, así es. Bueno, eso lamentablemente yo creo que es algo que seguimos observando, ¿no? Efectivamente nuestra profesión sale ahí, nace ahí, desde los cuidados que también es como un nuevo tema del que también hablamos hoy día. Antes tampoco. Entonces, por eso digo yo que ahí el feminismo y el trabajo social feminista va visibilizando también temáticas como esta, como el cuidado, que es de donde un poco nacemos. Y uno lamentablemente lo seguimos viendo, ¿no? Como hay grupos todavía de trabajo social que siguen estando en este quehacer más asistencialista, tal vez, más de cuidado, pero que también tiene que ver un poco con toda la estructura, ¿no? Del Estado, del gobierno, de cómo bajan también las políticas públicas y de cómo eso se materializa, ¿no? Entonces, hay ahí esa cotidianeidad en la que se sigue trabajando como en algunos grupos, diría yo, pero no en todos, porque uno va mirando el cambio de estas nuevas generaciones, estos nuevos trabajadoras y trabajadores sociales, que también van con improntas distintas de ir haciendo estos cambios, de ir innovando, de ya no estar en esa feminización. Sin embargo, yo creo que siguen habiendo estructuras, por ejemplo, estoy recordando, quienes desde el trabajo social se dedican a peritajes sociales, las peritas sociales del trabajo social siguen teniendo una remuneración mucho más baja que si eres psicóloga, si eres, ¿cierto? Entonces ahí seguimos también con esa distinción, a pesar que yo creo que en la institucionalidad como los municipios parecen tener las trabajadoras sociales, seguir teniendo como ciertos poderes, ¿no? Sobre todo los departamentos más sociales, ese tipo de cosas. Pero cuando se mueven en espacios más comunitarios, yo creo que ahí hay una transformación de aquello. Se desloca de alguna manera el poder, como que se reparte de otra forma. Exactamente. Sí. Es interesante porque, bueno, en el episodio 3
de este podcast tuvimos Sí. a la Tere Matus hablando de la reinvención de la memoria y de la Sí. recuperación de ese potencial crítico que estaba en las primeras tesis y memorias de las Exacto. primeras graduadas Sí. de trabajo social. Sí, sí. Bueno, trabajos que también otras colegas de América Latina han desarrollado, Sí. pero que de alguna manera también nos recuerdan que nuestro origen es un origen bien revolucionario, es un origen que cuestiona el Sí. sistema en ese Sí. momento, ¿cierto? Sí. Y que también ahí hay un espíritu que hay que potenciar en las nuevas generaciones, Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, Y yo sí. creo que en eso, evidentemente, el trabajo social feminista es revolucionario. Exacto. Es revolucionario, porque nuestros mismos compañeros, a veces trabajadores sociales, les cuesta comprenderlo también, ¿no? Entonces, pero el trabajo social feminista es revolucionario porque viene a hacer caer todas estas ideas normativas o de naturalización de la división sexual del trabajo, por ejemplo, a propósito de nuestra cultura patriarcal y de este nexo que existe con el capitalismo. Exacto. Y cómo al capitalismo le interesa seguir con esta cultura patriarcal y esta división sexual del trabajo, ¿no? Absolutamente naturalizada. Claro. Entonces, cuesta eso poder irlo transformando, ¿no? Porque esto también en el tiempo también va cambiando los discursos a veces. Pareciera que vamos encontrando más espacio, pero parece que tenemos que hacernos más revolucionarias. Como dice el alcalde de Los Prados, y me dice, usted es bien revolucionaria. Y le digo, sí, alcalde. Así es, de eso se trata, porque si no, no avanzamos. Claro. No, Totalmente. si no el avance que necesitamos en nuestra sociedad y en nuestra cultura para los cambios sociales que requerimos, va a ser muy lento. Va a ser muy lento. Entonces, de verdad que tenemos que ser más críticos, más revolucionarios, Eso más está en el innovadores. espíritu de las pioneras Claro, del trabajo social, ¿no? absolutamente. Recuerdo mucho cuando me ha tocado trabajar estos temas que me dicen, no, pero el trabajo social viene del asistencialismo, o sea, hay que reinventar la memoria, es lo que habíamos estado conversando antes. Las pioneras tenían esa impronta feminista y muy pocas veces la gente lo sabe. Eso también es algo verdad. interesante que también alimenta. ¿Qué le dices tú a los trabajadores sociales del futuro, los que nos van a ver de acá a los próximos 100 años? ¿Qué podemos aprender de los feminismos? Un último mensaje, porque después te quiero preguntar por tus artefactos. Muchas gracias. Mira, yo quiero decir varias cosas, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? De esta capacidad crítica y de esta capacidad revolucionaria que es ni siquiera temerle a la palabra. Yo creo que el revolucionar tiene que ver con, de verdad, procurar cambios que se requiere que sean más rápidos, que se requiere premura. Y yo les pediría reflexión siempre, análisis siempre, leer la realidad cotidianamente y en sus trabajos, no porque un jefe diga esto hay que hacerlo así, ponerse anteojera y hacerlo así. La resistencia siempre. La resistencia. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Todo el rato. Cuéntanos, muéstrala ahí a nuestra audiencia. Oye, mire, bueno, les traje algunas cosas que son del trabajo de Los Prados, de ya 12 años, estando por allá, y que son trabajos colectivos y comunitarios. Y este es un trabajo de mujeres sobrevivientes de violencia de género, violencia de pareja, 8 mujeres. Ellas lo escribieron durante 2 años, estuvieron escribiendo este libro, y fue un libro que el Ministerio de la Mujer luego difundió por todo el país. Lo difundió por todo el país, y en un año súper convulsionado como el 2016, que el caso de Nabila Rifo estaba muy en lo público. Esta mujer que le sacan los ojos, ¿no? Las mujeres que escriben el libro son invitadas al programa El Informante y son entrevistadas ahí por el periodista y qué sé yo, y ellas están ahí porque lo que tiene ese libro de interesante para mí, aparte de lo colectivo y que lo escriben 8 mujeres, lopradinas además, es que tienen su primera parte historias de lo que ellas vivieron como violencia, pero la segunda parte tiene la historia de cómo salieron. Y eso es totalmente potente. Entonces es un libro que por eso fue difundido, porque invita a cómo hacerlo. Cuéntanos, ¿qué es lo otro que nos y esto es otro trabajo
también hecho con los equipos con los que a mí me ha tocado trabajar, equipos de trabajadores sociales, psicólogos y otros, abogadas también. Estos son murales pintados por organizaciones de mujeres, Red de Prevención de Violencia, Wengamen, Renacer, varias por ahí, Flor de Loto, de Lo Prado. Son murales pintados en la comuna de Lo Prado. Este es uno de los murales, hay varios, y la gente los cuida. Hay murales desde el año 2017. Son producciones colectivas. Son producciones colectivas, cuidadas por la comunidad, y además este fue el afiche de un coloquio en el que tuve la oportunidad de ir a presentar el trabajo de Lo Prado a un ayuntamiento de Otura, en la ciudad de Granada, por allá en España, lejos, con otros grupos de mujeres. Maravilloso. Entonces, muy bonito. Va a tener un lugar aquí en nuestra muralla. Por favor. Sí, va a tener un lugar en nuestra muralla. Pero antes de que terminemos y agradecerte, te queremos dar un regalo institucional. Por favor. Y agradecerte, Fernanda, por haber estado acá con nosotras. Muchas gracias. Valoramos mucho tus palabras, tu testimonio y tus gracias. Experiencias de resistencia, de lucha y de cambios. Que yo creo que nos hace muy bien escuchar que se pueden lograr cosas con harta persistencia. Muchas gracias, Fernanda. Sí. Vamos entonces a ver a ti. ahora nuestra sección de 100 voces. Mi mensaje es nunca dejar nuestra utopía. Y para ello es fundamental siempre estar leyendo, siempre estar acompañada de la lectura y de espacios colectivos. Yo les quiero invitar a seguir haciéndonos preguntas inquietantes, examinadoras, críticas, desafiantes, que sigamos aportando al debate desde todos los saberes que tiene nuestra hermosa disciplina. Hallemos en las resistencias de los barrios, de los grupos, de los pueblos, el aliento necesario para poder seguir abonando, construyendo ese cambio tan ansiado para nuestra región. Mi invitación es a leer lo que escribimos desde nuestro continente para seguir construyendo juntos y juntas un trabajo social situado, crítico y transformador que permita poner en el centro la dignidad, los derechos y la voz de nuestras comunidades. La invitación es a seguir sosteniendo un intercambio académico y profesional que nos permita, reconociendo nuestra diversidad cultural, consolidar una mirada regional del trabajo social. En esos tiempos tan complicados y sombríos de América Latina tenemos que estar alertas y fuertes, juntarnos en nuestra comunidad, buscar nuestras raíces y juntas tender lazos y ser resistencia. Invitándolos también a seguir construyendo un trabajo social crítico, acompañando las luchas sociales emancipatorias de nuestros países. La historia de nuestra profesión en el continente nunca ha sido fácil, sin embargo las y los invito a que podamos seguir trabajando por países mucho más justos, solidarios y con dignidad para todas las personas. El trabajo social es una profesión que se ocupa de la cuestión social y hace varias décadas dejó atrás la idea de la neutralidad valorativa. Hoy en día nos ubicamos del lado de los sectores subalternizados y de la clase trabajadora. Invita a las y los trabajadores sociales de América Latina a compartir sus conocimientos, saberes y experiencias profesionales con las comunidades y los demás colegas a través del fortalecimiento de la sistematización, investigación y praxis de su labor profesional. Qué bien escuchar a nuestras colegas, les agradecemos a todas quienes han participado en 100 Voces del Trabajo Social de los distintos países que nos saludan y que respondieron esa pregunta. Qué invitación, ¿cierto?, le harías a las colegas de nuestra linda región latinoamericana. Gaby, ¿qué te pareció a ti? Cuéntanos. Sí, yo creo que es importante dar un mensaje al trabajo social latinoamericano porque ya hemos reconocido que hay diversidad. Y hay diversidad de voces, me gusta además mucho que lo pongas en femenino o feminista, esa idea que nos planteaba aquí Fernanda de... ¿Qué te pareció la Fernanda? Mira, Cuéntanos. Me pareció eso. Un momento bien clave dentro de nuestro podcast, por varias razones. La primera es que yo creo que Fernanda trae primero la impronta de declararse como trabajadora social feminista, que es algo que muchas de nosotras no hacemos porque tampoco fuimos formadas en estos enfoques y los hemos aprendido tardíamente. Lo otro que me parece clave en la voz de Fernanda es la importancia y la fuerza del espacio local. Hasta ahora
no habíamos enfatizado tanto, con excepción de a lo mejor algunas de nuestras entrevistadas. Yo me acuerdo cuando tú entrevistaste, por ejemplo, a Margarita Calcio, claro, que aparece también ahí lo territorial y lo local, pero Fernanda lo trae desde los espacios urbanos y fundamentalmente desde los municipios. Es decir, reconocer que se pueden hacer transformaciones radicales, importantes, institucionalizadamente, me parece un elemento muy clave, porque uno siempre pensaría que tiene que estar afuera para hacer los cambios, y también los cambios vienen de adentro. Y la última cosa que me pareció clave de Fernanda, y disculpa que me tome más tiempo, es la idea de la aceleración. Cómo hay cambios que no pueden esperar más. Y que en ese sentido las perspectivas interseccionales y el trabajo social feminista, como lo declara ella, lo que hacen es no solo ofrecerte una forma de mirar esta realidad críticamente, sino que de acelerar procesos que podrían estar instalados por siglos, por décadas y para siempre, y por lo tanto le pone un sentido de urgencia que me parece que es una conversación que no habíamos tenido hasta ahora, muy clave. Para mí es imposible no recordar, Yanni, que hay decisiones también estructurales. Por ejemplo, en Chile, cuando se abre la primera escuela de servicio social, Alejandro del Río, se decide que esta escuela sea solo para mujeres, y sin embargo, en el trabajo social belga ya existían escuelas mixtas. Es decir, que trabajo social en Chile fuera una carrera con este enfoque solo de mujeres, aunque tuviera un principio revolucionario, como nos dice nuestra querida Tere Matu, también implicó decisiones estructurales de quiénes tomaban esas decisiones. El trabajo social en Chile se demoró mucho en incorporar hombres en su formación. Los primeros estudiantes trabajadores sociales llegaron en la década del 60. Bueno, en algún momento hablaremos un poco sobre ello, pero me parece que algunas de esas estructuras se mantienen. Pero cuéntanos, Gaby, yo creo que a la audiencia le interesa cómo se compone hoy día. Hoy día la relación de género, binariamente también hay que decirlo, hombres y mujeres en el trabajo social a nivel de pregrado sigue siendo 80-20, es decir, 80% mujeres, 20% hombres. Sin embargo, en la medida que se asciende en los estudios y en la formación de posgrado, esa relación va cambiando. Y ahí tenemos un primer elemento, porque si nosotros miramos a quienes hoy día, trabajadores sociales y trabajadoras sociales que tienen grado de doctor, vamos a encontrar que esa relación ya es 30-70 y en algunos casos incluso 40-60. ¿Qué significa esto? Que también quienes son de género masculino no solo tienen mayores niveles de estudios, sino que también potencialmente acceden a cargos de mayor poder y de jefaturas. Entonces es una dimensión que también vale la pena mirar, explorar. Es interesante. Y que tiene que ver, cómo efectivamente nosotros también nos movemos en este ciclo, ¿no es cierto?, que genera desigualdades y que también reproduce ciertas inercias de las cuales estamos acostumbrados a observar. Pero bueno, será un momento para otro capítulo, pero eso diría yo de la entrevistada. No sé qué piensas tú, a quién vamos a invitar, a dónde vamos. Me encanta escucharte a ti en tu análisis de la entrevista que acabamos de hacer. A mí me gustó mucho la experiencia de Fernanda y creo que nos deja un mensaje muy potente para las futuras generaciones, sobre todo que es en quien yo más pienso cuando estamos haciendo este podcast, porque creo que lo van a seguir viendo año tras año y estas ideas quedan ahí registradas en la memoria. Así que gracias, Gaby. Yo creo que hay miles de desafíos para pensar cómo subvertimos estas inequidades, no solo de género, sino con todas las imbricaciones que antes hablábamos de clase. Sí, las intersecciones, clase, sobre todo hoy día que habíamos visto antes. Claro, podemos pensar en esas distintas jerarquías de opresión, ¿no?, y de privilegio que todos encarnamos en la vida. Queremos agradecer a todos los que están colaborando para que esto salga adelante, a nuestro equipo del Núcleo de Estudio Interdisciplinario en Trabajo Social, a los Fondesit, y particularmente yo le quiero dar los agradecimientos en este episodio a Trinidad Lara y a Sol Zamorano, que han sido las estrellas de la difusión y que nos han apoyado mucho en este capítulo especialmente. Así que muchas gracias. La verdad es que sin las estudiantes este podcast no sería posible, así que les invitamos a seguirnos, a vernos, a compartir en redes sociales y les esperamos en el 9º capítulo y ya nos vamos acercando al final. Se viene el final. Muchas gracias. Nos vemos.